Kubrick y Spielberg se equivocaron. La inteligencia artificial no llegaría hasta mediados del siglo XXI. La inteligencia artificial ya está aquí. Bueno, quizá no es como lo pintaba la película hace 20 años, pero sí que es una realidad que todos tenemos en la palma de nuestras manos. El día de hoy hablamos con Frida Ru, actuaria y científica de datos mexicana, apasionada por comprender el mundo que la rodea y comunicar sus conocimientos para que más mujeres y el mundo comprendamos y aprendamos a sacarle provecho a la inteligencia artificial. Hoy aprendemos lo fascinante y útil que es y cómo ya está en nuestro día a día. Aprendamos cómo podemos mejorar nuestro comportamiento digital y algunos fascinantes ejemplos de esta tecnología con la contagiosa hiperactividad de Frida. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Ok, estamos muy emocionadas por este tema. Y la pregunta con la que nos gusta empezar todos nuestros episodios es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Frida Ruiz? O sea, les gusta empezar con preguntas profundas, filosóficas y muy bien, muy bien. Pues mira, te puedo responder desde lo que hago. Pues para empezar, soy Data Scientist para una empresa aquí en México que se llama Justo. Recientemente acaban de abrir también en Brasil y en Perú. Es un supermercado en línea que lo que busca es reducir los intermediarios que hay en la cadena de valor, ¿no? O sea, normalmente cuando tú vas al súper, viene la comida que tú compras en el súper o las cosas que compras en el súper vienen de productores que lo distribuyen a los almacenes, de los almacenes se van a las tiendas, de las tiendas se van a tu casa, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en Justo es quitamos estos intermediarios y simplemente queda de los productores a nuestros almacenes y de nuestros almacenes a tu casa. Entonces, eso representa pues muchas cosas, ¿no? Para empezar, una parte de disminución del costo al usuario final o al cliente final, porque no pasas o no cubres todas estas tareas adicionales de delivery o de la cadena productiva. Y pues bueno, o sea, pareciera que dirías, bueno, que hace un data scientist en un supermercado, ¿no? Y yo les contaré que pues todo, ¿no? O sea, aquí la experiencia, más que ser un supermercado, estamos migrando hacia convertirnos en una empresa digital, una empresa de datos, donde toda la información que vamos recopilando sobre el comportamiento del cliente se termina convirtiendo en un insumo para poder darte una mejor experiencia, ¿no? Para poder ayudar a ofrecerte productos que estén más alineados con tu perfil, ayudarte a descubrir productos nuevos, tal cual como lo hace Spotify con sus playlists, así queremos hacerle nosotros también, ¿no? Entonces, eso hago por la parte, digamos, godín / profesional. En mis hobbies, pues me gusta dar clases de data science. Ahorita recientemente empezamos un curso de visualización de datos, de cómo contar historias con los datos, más allá de agarrar y darte un reporte o utilizar estas herramientas, pues para justificar tus argumentos en el trabajo, en la escuela, en lo demás, es cómo puedes contar historias a través de la información, que es otra arte completamente diferente a simplemente analizar datos, ¿no? Entonces, eso hago en mis ratos libres. Me gusta mucho también escalar, correr, probar cualquier deporte nuevo. Recientemente empezaba también a aprender a surfear, pero pues acá en Ciudad de México no hay playa, entonces me tengo que esperar a poder regresar a la playita. Pero sí, me gusta mucho intentar deportes nuevos, juego softball. Les digo, hago un poquito de todo esto. Mis intereses están hacia el tema de la brecha de género, especialmente en áreas STEM. Colaboro con una asociación que se llama Global Shapers, que pertenece al Foro Económico Mundial, donde lo que hacemos es bajar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 que tiene el Foro Económico a nivel local, y esto lo hacemos a través de proyectos comunitarios, ¿no? Y por proyectos comunitarios me refiero a proyectos más locales. Ahorita estamos trabajando en uno que se llama Igualdad Ya, que lo que buscamos es a través de 3 pilares, que es academia, gobierno y empresas, cómo podemos ayudar desde estas 3 trincheras a que la reducción en la brecha de género suceda, ¿no? En la academia, desde el poder inspirar a las niñas. De hecho, también formo parte de Epic Queen, que es con quien doy los cursos,
y en Epic Queen, pues ayudamos mucho con esta parte de inspirar, crear conferencias, talleres, cursos para niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres. Entonces empezamos desde ahí. Luego en la parte de empresas es casi somos el amiga date cuenta de las empresas, de oye, estamos viendo que a lo mejor pues tú dices que sí tienes políticas inclusivas o incluyentes, pero pues la verdad es que no tienes estas cosas, ¿no? O qué pasaría si en lugar de solo enfocarte en temas de maternidad, también volteas a ver el tema de paternidad, que va muy de la mano también con ese tema de equidad de género, ¿no? O sea, no solo es buscar cosas hacia las mujeres y empoderar exclusivamente a las mujeres, sino también qué haces del lado de los hombres para que sea un trabajo compartido pues sí, una lucha compartida. Entonces, eso por parte de las empresas y por último de gobierno, los orientamos y les damos como consejos sobre cómo podemos trabajar en conjunto de estos otros dos pilares para que se generen incentivos ligados a políticas públicas ya para poder impactar a mayor escala, ¿no? Entonces, pues les digo, eso es un poquito de todo lo que hago. La verdad soy una persona como súper hiperactiva, ando metiéndome siempre en proyectos y demás. Soy muy curiosa, entonces pues básicamente eso es como lo que puedo decir. No tengo mascotas, pero soy tía de algunos lomitos, entonces también de repente me verán los fines de semana con perritos y demás, pero pues todavía no soy un adulto responsable para hacerme cargo de uno yo solita, ¿no? Entonces, así es, eso es como un general de quién soy, qué hago y qué me gusta. Wow, qué increíble. Y esto de la ciencia de datos es algo que ahorita está booming y creo que, no sé si estarás de acuerdo o no, a mí me da risa que le llamen así, que ahora le llaman la profesión más sexy del siglo, una cosa así, pero no es algo tan nuevo, pero ha agarrado mucha popularidad, ¿no? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cuál fue tu pregrado, digamos, o cómo entraste a este tema? ¿Está ahí en México opción de estudiar ciencia de datos o cómo fue que te llamó la atención llegar a este camino de tecnología y Mira, espero que mi respuesta no haga mucho ruido porque tengo opiniones encontradas al respecto. Mira, yo estudié la licenciatura de actuaría y luego estudié la licenciatura de finanzas corporativas y banca, pero pues en la carrera no ves nada como tal de ciencia de datos. Ves mucho tema de estadística, probabilidad, riesgos, que al final son las bases de la ciencia de datos. La ciencia de datos combina el conocimiento matemático, como es la estadística, la proba, más la parte de programación, ¿no? Y entonces, pues sí, como tú dices, es como una de las carreras más sexys del siglo y los trabajos. De hecho, yo tengo un podcast que se llama AI The New Sexy, justamente por eso, o sea, la gente ya dice como, oye, quiero meter inteligencia artificial hasta en el cereal, ¿no? Y la verdad es que no siempre debiera suceder así. Aquí en México sí hay universidades que ofrecen la licenciatura de ciencia de datos. Sin embargo, en el caso muy personal, yo creo, por eso digo, espero no generar mucho ruido con esto, yo creo que vale la pena voltearte a ver desde los fundamentos matemáticos y luego la programación, ¿no? ¿Por qué lo pienso desde esta parte? Bueno, la programación va evolucionando muy rápido, ¿no? Así como va evolucionando la tecnología. Entonces, el día de hoy puede ser programación en Python, en R, el día de mañana puede ser en Julia o en estos nuevos lenguajes de programación que está sacando Google. Entonces, lo que no va a cambiar o difícilmente va a cambiar tan rápido son los fundamentos matemáticos que hay detrás de la ciencia de datos, ¿no? Toda esta teoría de cómo generas modelos, de cómo los aplicas, eso no va a cambiar, ¿no? De hecho, cuando yo egresé de la carrera, yo no sabía qué iba a hacer. A mí no me gustaba el tema de, normalmente un actuario se dedica a tema de pensiones, seguros, afores, una cuestión que a título personal se me hace un poco más aburrida, no va tanto con mi perfil que es más dinámico. Entonces yo decía como, demonios, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé qué me voy a dedicar. Y entonces empecé a conocer a través de Global Shapers por una iniciativa que teníamos que se llamaba AI for Good, donde mapeábamos a las instituciones en México que trabajaban con inteligencia artificial para generar un bien común. Yo empecé a ver y dije, oye, estas empresas están haciendo algo súper loco, muy padre. Creo que yo podría empezar a aprender a programar, porque la base matemática ya la tengo,
podría empezar a aprender a programar y ver cómo me va en este sentido, ¿no? Entonces, eso fue hace aproximadamente 3 años y cachito. O sea, no tiene tanto que me metí tan fuerte al tema. Y la verdad es que también por eso es súper padre. Es una carrera o es un pad de carrera que te permite aprender muy rápido, te permite crecer de manera exponencial y no necesitas venir de una carrera tan técnica para empezar a meterte, ¿no? O sea, de hecho en mis cursos de Data Science algo que yo digo siempre es, a ver, la mejor oportunidad que tienes o algo que te suma mucho valor no es necesariamente tener un background matemático, sino, por ejemplo, ustedes que son biólogas y que conocen cuáles son los problemas que hay en su industria, partir de esos problemas para utilizar como una herramienta y no como un todo, como una ciencia, sino como una herramienta, la ciencia de datos para resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque es probable que alguien que estudia biología no tiene idea de que se pueden resolver de esta manera, ¿no? Entonces, si tú, es como el nuevo Excel, es el Excel con esteroides que puedes utilizar el día de hoy para resolver estos problemas que ya implican problemas a mayor escala. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues son problemas donde la información se mueve más rápido, donde los volúmenes de datos son gigantescos y pues va variando mucho esta información. Por eso les digo, me gusta verlo más como una herramienta que puedes aprender a utilizar a través de la programación y que puedes aplicarla a tu área de expertise. Entonces, pues así fue como yo entré, fue un tema muy autodidacta, de hecho me topé así, no les miento, o sea, yo para aprender a abrir Python, fácil fue un mes, ¿no? O sea, de que yo decía, es que no entiendo, ¿qué demonios es esto? ¿Cómo que aquí ya puedo trabajar? ¿No? O sea, no, me trababa durísimo, empecé a tomar cursos en línea, ver videos y armé mi propio pad de aprendizaje y hasta ese momento pues fue complicado, ¿no? Por eso ahorita yo también me dedico más en el tema de dar cursos y de hecho en Epic Queen los cursos pues digamos que son de muy bajo costo, ¿no? Si tú te vas a una universidad y checas cuánto cuesta un tallercito, un diplomado de ciencia de datos, fácil, sin problemas, te cuesta 10 veces de lo que nosotros lo vendemos en Epic Queen. Y es más por esta idea de queremos empoderar a las mujeres en áreas STEM. O sea, no es un tema tanto de lucro, no es un tema de convertirnos en un referente académico, no, o sea, es más por la labor de involucrar a las mujeres en estas áreas, de subirlas al tren, porque al final es con lo que convivimos todos los días, ¿no? O sea, hoy en día cuando tú sacas tu celular, cuando entras a redes sociales, convives con esos algoritmos y ya es un tema de cultura general. Pero, ¿es ya cultura general? La palabra algoritmo la escuchamos hoy más que nunca antes, pero aún provoca mucha incertidumbre e incluso miedo. Frida nos explica más adelante los riesgos y cuidados que debemos tener, pero antes de continuar, aclaremos qué es un algoritmo. Simple y sencillamente, un algoritmo es una serie de pasos, como una receta o un diagrama de flujo, que le indica a una aplicación o programa qué debe hacer, paso a paso, para llevar a cabo cierta función o resolver un problema. En el caso de las redes sociales, mientras más tiempo pases en ellas e interactúes a través de botones como me gusta, compartir o comentarios, el algoritmo va aprendiendo qué tipo de publicaciones te entretienen más y en cuáles inviertes más tiempo, sin importarle si te está provocando emociones positivas o negativas, y te muestra más de eso. Recuerda, para las redes sociales, nosotros, quienes las usamos de manera gratuita, no somos los clientes, somos el producto. Tienes que saber cómo funcionan estos algoritmos porque forman parte de tu día a día. Si no sabes cómo funcionan, puede que te dejes llevar mucho por la corriente de lo que el algoritmo te sugiere y jamás te preguntes de, oye, ¿esto es bueno para mí? O sea, yo hace algunos meses platicaba en otra conferencia que decía, bueno, Facebook y también Instagram son buenísimos para recomendarte o para mandarte notificaciones para que veas la última publicación que hizo tu ex. Y es como, ¿what? O sea, saben cosas, ¿no? Evidentemente, pero es cuestionarte de, oye, la notificación que yo estoy viendo, el impulso que me está generando, es bueno para mí, para mi salud mental, para el tiempo que yo le estoy dedicando, por ejemplo, a pasar en redes sociales, que a mí me encanta, por ejemplo, TikTok, pero el tiempo que yo le estoy dedicando
es bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde me permite mantenerme informado, actualizado y hasta dónde yo tengo que poner mis límites. Pero si yo no conozco cómo funcionan y no conozco que tienen ese poder, porque tú dirás como, wow, esta herramienta es increíble, me manda información súper interesante, pero pues es que esa es totalmente la idea. Así como yo les decía, en justo yo hago todo lo posible por enamorarte de la marca y porque tú vengas y compres las cosas con nosotros. El resto de las plataformas hacen lo mismo. Es como ese novio que quiere quedar bien contigo al inicio y te manda flores y demás, pero es constante, lo hace todo el tiempo y entonces tú también empiezas a idealizar cómo son las redes sociales, cómo es el mundo, porque lamentablemente ahorita por pandemia nuestra ventana al mundo real es esta pantalla, son las redes sociales. Y entonces a veces también puedes caer en el sesgo de creer que el mundo real es como lo que tú estás viendo en tu pantalla. Y ahí es cuando les digo, otra vez vuelve a ser un tema de cultura general y un tema de empezar a generar criterio de hasta dónde tengo que hacerle caso a lo que yo estoy viendo en mi pantalla, hasta dónde tengo que cuestionarme, hasta dónde tengo que, pues también relacionarme con personas que yo conozco en el mundo real. Porque digo, ya aquí no voy a meterme tanto en ese tema, pero incluso se crea un segundo universo, que es el universo digital o al que llaman el multiverso, donde te empieza a absorber también muy cañón. Y entonces empiezas a aislarte del mundo real para convivir en este mundo digital que está hecho a tu medida y donde prácticamente es más cómodo vivir, ¿no? Ahorita yo le estoy hablando todo este tema de la inteligencia artificial desde la parte de experiencia de usuario, desde cómo te relacionas, pero existen muchas áreas dentro de la inteligencia artificial que van ligadas, van de la mano, pero no solo resuelven esta tarea de personalización, ¿no? Sino también resuelven tareas de optimización, resuelven tareas de clasificación y demás, ¿no? Pero pues sí, más o menos así es como yo lo empiezo a ver, como me he involucrado, como he ido descubriendo también este mundo que bien dices, ¿no? No es algo que nació de la noche a la mañana, tiene sus años de historia, ya muchas décadas de historia, pero hasta ahorita creo que ha existido la tecnología suficiente para poder habilitarlo a gran escala. Antes existía a nivel teórico de cómo utilizaban la ciencia de datos, pero no eran capaces de escalarlo como lo están haciendo hoy en día gracias al Internet, gracias a la capacidad que tienen nuestras computadoras, gracias a que un gran porcentaje de la población cuenta con un dispositivo móvil. Entonces, esta es como la visión que yo tengo de la inteligencia artificial por lo que he podido involucrarme en estos, digo, parece poquito, 3 años, pero en el ritmo que lleva la tecnología y el ritmo con el cual nos estamos relacionando 3 años, ya no se miden como años normales. Quería regresar un poquito a una pregunta esencial. ¿Qué es la primera carrera que sacaste? ¿Qué es actuaría? Qué bueno que me lo preguntas porque a veces ya doy por sentado que la gente sabe y cuando menos veo y me doy cuenta me están mandando castings y cosas por el estilo porque lo confunden con actuación. No, no tiene nada que ver con actuación. De hecho, no va nada por ahí. Suena parecido. Tampoco tiene que ver con tema de notarios. Aquí en México hay una profesión que es un actuario como algo con notarios. Tampoco tiene nada que ver. La actuaría es una carrera donde, como les decía, tiene las bases en la probabilidad, la estadística y el riesgo. Nosotros somos, digamos, expertos en medir el riesgo. ¿Y qué termina siendo el riesgo? Una probabilidad de ocurrencia de algo que no quieres que suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿cuál es el riesgo de que yo pierda mi dinero si invierto? Es, ¿cuál es la probabilidad de que pierda cierta cantidad de dinero tras este periodo de tiempo, ¿no? Entonces nosotros somos expertos en medir esos riesgos, en medir esas probabilidades y calcularlas. Por eso es que va tan ligado con el tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, les decía, replica estos procesos cognitivos de las computadoras, digo, los procesos cognitivos de los seres humanos para acoplarlos a las computadoras, pero todo esto no es más que probabilidades todo el tiempo. O sea, si tú te preguntas el día de hoy cómo funciona un Tesla funciona con las probabilidades de que lo que tiene enfrente sea un auto o una persona, o la probabilidad de que el coche que está enfrente pueda ir más rápido o más despacio es tal, ¿no? Entonces, por eso va tan de la mano lo que es la actuaría, porque son estas probabilidades, nada más que se aplica a un nuevo campo que para los actuarios antes no existía. Súper. Y bueno, aquí va otra pregunta que es más atrás todavía.
¿Cómo decide una niña de 16, 17, 18 años que quiere estudiar actuaría? O sea, ¿eso fue algo que tú querías hacer desde pequeña? O no sé, te diste cuenta que con tu hiperactividad, entonces estar metida en datos, ibas a calmar un poquito ese, no sé, gusanito molestón o qué pasa? No, hombre, digo, la pregunta es muy interesante porque creo que a lo mejor mi respuesta va a ser un poco específica, pero espero que haya quienes también se sientan o empaticen un poco con esto. Pero yo desde muy pequeña mi lugar feliz era la escuela. O sea, yo disfrutaba mucho ir a la escuela. De hecho, sufría cuando me enfermaba y no podía ir. Pero mi lugar feliz era la escuela porque sentía que ahí yo tenía como cierto control. Me daba cuenta de que, pues, a través de aprender cosas, yo podía conocer cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y de hecho, una de las primeras materias que me llamó mucho la atención y la que me enamoró fue la física, porque entonces yo ya podía sentarme y voltear a mi techo y decir como, claro, ahora entiendo cómo funciona el foco. No es magia, no es arte negra, digo, no es magia negra, no son artes oscuras, es un grupo de átomos moviéndose y entonces interactuando y demás, ¿no? Entonces, cuando era chiquita eso me fascinaba y la física me volvía loca. Cuando llegó el momento de qué estudiar, ahí fue difícil porque en realidad en la escuela siempre me fue muy bien, por lo mismo de que me gustaba. Y al momento de que tenía que escoger una carrera, yo no sabía qué hacer porque era buena digo, no es por presumir, pero era buena en geografía, en historia, en español, matemáticas, en todo, porque me gustaba mucho aprender genuinamente. Entonces para mí fue muy complicado el decidir qué estudiar porque pues me gustaba aprender y yo decía como, es que no sé qué carrera, o sea, yo pasé por querer estudiar comunicación, relaciones internacionales, una ingeniería porque sabía que me gustaban mucho las matemáticas, en algún momento dije, quiero estudiar física, pero ahí la verdad tengo que hacer como énfasis en que cuando estás buscando qué carrera estudiar, te dejas llevar mucho por lo que la gente te dice de esas carreras, ¿no? O sea, y no necesariamente la gente que estudia esas carreras, ¿no? Sino lo que opinan los demás. Y en su momento, cuando yo dije que quería estudiar física, me dijeron, bueno, pero pues, ¿qué vas a hacer como física? O sea, ¿a poco quieres dar clases? Y yo, no sé, creo que no quiero dar clases. O sea, en ese momento no me llamaba la atención. Me dijeron, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Investigadora? Porque para ser investigadora aquí en México necesitas tener contactos y no sé qué. Entonces, como que me asustaron mucho con la opinión que tenían y yo toda chiquita, toda medio babas, pues no supe qué contestar y me asustaron y dije, ok, no voy a estudiar física. Pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, también todo el tema de comunicación, de poder llevar mensajes a las masas, porque yo sentía como una responsabilidad grande de decir, oye, no puede ser posible que en televisión veamos estas cosas, ¿no? O sea, los comunicólogos tienen que ponerse las pilas y para que se pongan las pilas tienen que ver comunicólogos muy buenos. Y entonces yo decía, yo no sé qué voy a hacer, pero tengo que ser muy buena en lo que haga. Y si voy a ser comunicóloga, tengo que rifármela y generar contenido de valor para no estar viendo tonterías como son las que pasan a veces en televisión abierta, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, una profesora de matemáticas me dijo, oye, por qué no investigas sobre actuaría? Y yo dije como, ok, mi mamá también me había dicho, mi mamá trabaja en el tema de seguros y pensiones, entonces pues mi mamá se relaciona mucho con actuarios, entonces mi mamá me decía todo el tiempo como, no, sí, a los actuarios le va muy bien, no sé qué. Y yo decía como, pues, o sea, se me dan las matemáticas, pues sí quiero que me vaya bien, evidentemente, pero siempre fue como una segunda opción. De hecho, me acuerdo que cuando fui a la universidad y hice de estos que te dan como orientación vocacional, pues sí salía como enfocada hacia cosas matemáticas, pero salía también otras cosas, ¿no? Decía, no, pues negocios y economía, y yo, pero esto no me está ayudando, o sea, me dices todo, ¿no? O sea, y yo necesito que me digan qué. Al final me terminaron convenciendo de estudiar actuaría porque la calificación que tuve en el examen de matemáticas, en el examen de ingreso a la universidad, fue la más alta de la generación. Entonces me dijeron, a ver, si te vas a estudiar negocios, que era lo que yo ya prácticamente había escogido, me dice, el nivel de matemáticas que tienes, pues va a ser aquí, ¿no? O sea, bajito. Y si te vas a estudiar actuaría, pues eso sí va a ser un reto para ti. ¿Por qué? Porque necesitas matemáticas más elevadas. Entonces, pues entre que mi mamá me decía, oye, estudia actuaría, entre que las personas a mi alrededor decían, a los actuarios les va bien, entre que me decían también, ya saben,
me acariciaban el ego y me decían, oye, la calificación en matemáticas que tienes es muy elevada. Anteriormente también durante la prepa gané un concurso nacional de física y uno de matemáticas. Entonces yo decía, claro que me llama la atención comunicación, pero cuando yo les decía a la gente quiero estudiar comunicación, me decían como, ¿cómo crees si tienes esos premios en física y matemáticas? ¿Cómo quieres estudiar comunicación? Y yo decía, pues sí, está padrísimo. Imagínense a alguien como yo haciendo contenidos para las masas en estos temas, ¿no? Pero bueno, creo que la gente de ese momento no estaba preparada para estos comentarios y más que decir, wow, qué visión, decían como, no, no inventes, Frida, o sea, no lo haga, compa. Entonces, bueno, así fue como terminé en la carrera, fue un poco de presión social y que siempre fue como esta segunda opción. Y al principio le sufrí, o sea, no les miento, le sufrí los primeros 4 semestres porque yo decía, a ver, tengo clases de cálculo, de álgebra, de trigonometría, y esos son todo mi día que estaba en la universidad, eso es todo lo que veo. Yo decía, o sea, ¿y en qué momento sé cómo aplicarlo? Porque, claro, cuando estás en la universidad, digo, en la prepa, cuando estás en la prepa, te ponen esos ejemplos de, ¿y cuántas manzanas le toca a cada quien, no? Y entonces más o menos se empieza a ver. Pero ya cuando te metes a temas de cálculo diferencial, integral, sistemas dinámicos, dices como, ¿qué demonios? ¿Y esto con qué se come o en qué momento voy a sacar un sistema dinámico para modelar qué? ¿No? Entonces como que no hacía sentido y yo me desesperaba porque decía, es que ya no quiero seguir viendo teoría, yo quiero entender cómo, porque les digo, yo siempre he tenido como esta fascinación por entender cómo funciona el mundo. Y yo decía, quiero entender a través de las matemáticas qué puedo hacer o qué cosas nuevas puedo descubrir, ¿no? Y entonces, bueno, ya de ahí fue que salió como también la cosquillita y me invitaron a una asociación estudiantil que se llama IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y ya ahí empecé a meterme más en temas de finanzas y entonces ligaba las matemáticas con las finanzas. Y ya hasta mucho tiempo después, literal, ya hasta que estaba egresando, fue que conocí la ciencia de datos. O sea, ya mucho después, y eso porque lo conocí en una conferencia, en un evento al que fui, donde me acuerdo muy claro que decía este chavo, contaba la historia de cómo había entrado en ciencia de datos o en todo el tema de machine learning, y decía, es que yo tenía un amigo que le diagnosticaron cáncer en un melanoma, es decir, tenía un lunar y el lunar resultó ser cancerígeno. Entonces, me di cuenta que existía esta tecnología que a través del el reconocimiento de imágenes, tú puedes diagnosticar con muchos ejemplos de lunares que han sido cancerígenos versus lunares que no han sido cancerígenos, tú puedes saber si el lunar que tú tienes tiene altas probabilidades de serlo. Y entonces se clavó durísimo en ese tema y se dio cuenta con las imágenes de Facebook que tenía de su amigo, que pudo haber diagnosticado, gracias a esta herramienta, si hubiera existido en ese momento, con 3, 4 años de anticipación, que su amigo tenía cáncer. Entonces, para mí fue como, o sea, no puedo creer que esto exista, esto parece magia, en verdad, o sea, y por eso a mí la tecnología se me hace como el acercamiento más grande que tenemos a hacer magia. Entonces, ya de ahí fue que me empecé a meter y que dije, bueno, pues obviamente lloré mucho en la carrera como para no utilizarlo. ¿Saben? Sí, es difícil la carrera. Entonces, pues ya ahí fue como el match perfecto entre mi personalidad de ser como súper curiosa con el mundo, los conocimientos que había adquirido, las habilidades para la matemática y demás. Y pues también digo, no está de más mencionarlo que hay un aspecto económico que pues las carreras ligadas con inteligencia artificial pues también son muy bien pagadas. Entonces, bueno, esa es la historia de cómo terminé entrando en este campo. Al final te metiste a algo y descubriste esta otra área que te apasiona, que al final está involucrada en todo también, y que estás comunicando y que estás haciendo algo que te apasiona usando las matemáticas. Me parece súper chilera tu historia, la verdad. Sí, y no ha sido difícil porque, digo, hay una frase de Steve Jobs que dice que no entiendes por qué suceden las cosas hasta que volteas hacia atrás y unes todos los puntos. Así fue. O sea, mi mamá me decía como, Frida, ya déjate de meter en tantas cosas, ¿no? O sea, pues sí, entiendo esta asociación estudiantil, el IMEF está padre, pero te absorbe un buen, ¿no? Y luego decía, oye, pero ¿por qué te metes a Global Shapers a hacer voluntariado y a trabajar de gratis? Pero ya cuando volteas hacia atrás, si no hubieran existido estas asociaciones, estos grupos, estos voluntariados, esta curiosidad, yo no estaría hoy en día donde estoy. Entonces,
igual, si hoy parece que su vida es un desastre y que no, denle tiempo que madure los hechos que suceden. Cuando voltean hacia atrás se dan cuenta de que todo sucedió por algo, ¿no? Y no es que yo crea que, digo, esa es otra perspectiva, yo no creo tanto en el destino, yo creo que nosotros lo vamos creando, pero justamente tú vas logrando que los hilos se vayan interceptando entre sí, se vayan amarrando y vayan generando como al final un telar que cuando lo estiras dices como, wow, eso está increíble, ¿no? Solo sean pacientes, ¿no? O sea, y traten de ser fieles a lo que ustedes quieren y a lo que a ustedes les mueve, porque si te casas solamente con la idea de, oye, voy a estudiar una carrera que me va a dar dinero, va a llegar un momento donde hasta te vas a hartar de querer buscar el dinero, ¿no? O sea, necesitas una motivación más grande o más allá que solo estudiar algo por dinero. O sea, estudia lo que a ti te apasiona porque eventualmente lo que a ti te apasiona va a lograr transmitir muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me dicen, oye, Free, es que tú hablas como de la inteligencia artificial como si fuera aquí lo más sexy y lo más, y pues sí, es que me gusta. Y entonces cuando lo transmito así, pues a la otra gente también le llama la atención y dice como, wow, ¿por qué le gusta tanto, no? O sea, es como igual, hablando de este tema de cuando tu amiga te presenta a su novio y dices como, chale, está bien feíto, pero ¿qué le vio, no? Entonces te das la curiosidad y dices como, a ver, pero ¿por qué está tan enamorada, no? O sea, así sucede. Le empiezas a generar curiosidad también en los demás y entonces esa pasión es lo que después te dicen, oye, platícanos más, cuéntanos más, yo también quiero hacer esto. Entonces, por eso les digo, guíense mucho por las cosas que les apasionan, que les gustan, que están alineadas con lo que ustedes son, porque eventualmente las cosas se acomodan. Bueno, y hablando de pasiones y entrando otra vez ya más de lleno a inteligencia artificial, y preparándome para este episodio, pregunté a un par de amigos y conocidos de qué piensan que es la inteligencia artificial o qué le preguntarían a una experta en esto. Eran preguntas también del tipo si las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros o si los robots van a tomar control del mundo. Y bueno, tal vez antes de ahondar más en el tema, ¿cómo nos defines tú inteligencia artificial? Ok, mira, la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras o la capacidad que nosotros le damos a las computadoras de replicar los procesamientos o los procesos que nosotros tenemos en el cerebro. Es decir, replica la capacidad que tú tienes para tomar decisiones, para categorizar, para reconocer entre categorías, por ejemplo, la capacidad que tú tienes para reconocer entre un perro, un gato, la capacidad que tú tienes para reconocer el lenguaje natural, es decir, cuando tú eres bebé y te enseñan a hablar, no te pasan un libro de gramática del español, ¿no? O sea, te dan ejemplos, te enseñan estructuras, tú empiezas a analizarlo a través de lo que escuchas a tu alrededor y empiezas a generar tu propio conocimiento del lenguaje. Entonces, la inteligencia artificial replica estas capacidades cognitivas a través de la estadística y matemática y obviamente lo hace accesible o lo comunica a las computadoras a través de la programación. Y eso es la inteligencia artificial. O sea, no más. Que ya se mezcla con muchos otros temas y que cuando ya lo mezcla se vuelve algo súper grande, potente, que a veces hasta da miedo, sí, pero en esencia eso es la inteligencia artificial. ¿Hay alguna aplicación de la inteligencia artificial cuál ha sido tu favorita más bien? El caso de uso de las matemáticas y de la inteligencia artificial que hace Shazam, esta aplicación que cuando tú la pones identifica qué canción es, esa fue también algo que me súper explotó la cabeza. Yo dije como, es que wow, ¿cómo a alguien se le ocurrió esto? ¿No? Porque les platico brevemente, igual si quieren profundizar más en el episodio de mi podcast de AI de New Sexy, te explico cómo funciona el algoritmo, pero básicamente lo que hace es las canciones las convierte, reduce las dimensiones, ¿no? Cuando tú estás hablando de una canción, tienes cuando menos 3 dimensiones. Tienes un tempo, tienes una variabilidad de qué tan alto o qué tan bajo son los sonidos y hay veces que existe esta tercera dimensión que es cómo mezclas, por ejemplo, los sonidos que se escuchan de un lado o del otro, ¿no? O sea, que son como, tiene un nombre en audio, no lo recuerdo. El punto es que lo primero que hacen en Shazam es la música la convierten a estas 2 dimensiones, la tercera no la consideran tanto, y empiezan a tener como la música con su gráfica, ¿no? De qué notas hay, son notas bajas, son notas altas, ¿no? Luego lo que hacen es lo convierten a un mapa de calor, ¿no? Esta canción
cómo se convierte a, ahora sí lo llevan a esta tercera dimensión, donde tienen estos mapas de calor. Y entonces, entendiendo que tienen esta matriz en 2 dimensiones y una matriz en 3 dimensiones, cuando tú ves el mapa de calor de una canción, esa es su huella digital. Entonces ellos decían, ¿cómo podemos ser capaces de ocupar estas huellas digitales para identificar las canciones? ¿Cómo podemos crear este registro de todas las canciones que hay en el mundo y que al final a nivel computacional, pues obviamente si vas comparando huella digital por huella digital, a nivel computacional es muy, muy pesado y no te podría dar un resultado en segundos como hoy lo hace, sino tardaría días en darte un resultado. Entonces, lo que se les ocurrió, dijo, a ver, hay cosas específicas de las canciones. Por ejemplo, tú tienes picos en la música, ¿no? Tienes de repente notas muy altas que suceden cada cierto tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una nota muy alta que sucedió en el segundo 2 y luego esa nota muy alta vuelve a suceder en el segundo 30. Entonces lo que haces es mides la distancia que hay entre estas dos notas muy altas, ¿no? Y dices, la distancia que hay son estas, ¿no? Y luego te vas a notas bajas donde se vuelven a repetir y entonces mides esas distancias. Entonces vuelves este mapa que es en 3D, otra vez lo vuelves a un vector que tiene menos datos, porque al final solo son distancias entre puntos clave. Y entonces lo que hace el algoritmo, de manera muy general y simplificándolo muchísimo, es compara estas distancias entre puntos claves de las canciones. Y entonces de esa forma eficientas el modelo y te dice, ok, la canción que tú estás escuchando es esta. O sea, les digo, pareciera cuando tú abres Shazam dices, es algo, ni siquiera te preguntas cómo funciona, pero la matemática que hay detrás y la lógica que siguieron para eso es como, wow, o sea, son brillantes esas personas. En verdad, si hubiera un premio Nobel a inteligencia artificial, yo creo que en su momento Shazam debió de haberlo ganado porque el modelo que hay detrás, pues sí, es buenísimo, ¿no? Y digo, ya hablando un poco más de temas comerciales, por ejemplo, lo que hace GPT-3, que es un modelo que sacó OpenAI, una de las empresas en las cuales aporta Microsoft, aporta Elon Musk, o sea, estos grandes de la tecnología. GPT-3 es un algoritmo que es capaz de predecir contextualmente. ¿Qué significa predecir contextualmente? Que, por ejemplo, si yo empiezo a contarles una historia, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer un relato de Romeo y Julieta, y entonces yo pongo el diálogo de Romeo, y Romeo dice, oye, Julieta, es que estoy muy enamorado de ti, pero no podemos continuar. Y Julieta le contesta, Romeo, pero no me puedes estar diciendo esto. Y luego dices, Romeo le vuelve a contestar, y pones así a funcionar GPT-3, lo que hace GPT-3 es entiende el contexto en el cual tú le estás dando, les dice, GPT-3 dice, esto es una historia de amor, un relato donde hay dos personajes que están interactuando, donde los diálogos que tienen son cortos, donde están hablando de contextos relacionados con el amor, y entonces la predicción que te genera es, para empezar, te genera un diálogo, que sería el diálogo que va a decir ahora Romeo, y te da una respuesta que hace sentido con la historia que traen en esta conversación. Y entonces tú dices como, no manches, o sea, ya, o sea, tú puedes escribir ya toda una historia de ciencia ficción, toda una obra de teatro, todo el diálogo de la obra de teatro con GPT-3, sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no solamente puede escribir obras literarias, sino también puede escribir código. Por ejemplo, tú le empiezas a decir, oye, GPT-3, quiero hacer un código en Python que haga esto, entonces empiezo importando las librerías, empiezo con las primeras líneas y le dices, ok, haz una predicción sobre qué tiene que seguir después y te genera una predicción porque ya entendió contextualmente que lo que estás haciendo es un código, que la intención que tienes es generar cierta funcionalidad y al final GPT-3 fue entrenado con billones de parámetros basados en la información que vive en Internet. Entonces, imagínense, es un algoritmo que tiene prácticamente el conocimiento de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Internet es una mezcla de conocimiento de la humanidad. Y este algoritmo aprendió de ese conocimiento de la humanidad. Entonces, es súper potente, es algo que también me hizo explotar el cerebro en su momento. Y que yo decía como, oh por Dios, estamos viviendo en el futuro. O sea, eso de lo que nos hablaban los libros de ciencia ficción, ya está aquí. Solo es cómo lo vamos a utilizar, porque así como puede ser una herramienta que dices es impresionante, es padrísima, puede ser también un arma potencialmente muy destructiva. ¿Por qué? Porque con esta misma naturalidad con la que yo puedo generar una obra literaria, yo puedo generar ahora de manera masiva fake news. Y entonces puedo generar millones de noticias falsas para desacreditar a una persona,
para desacreditar un tema importante. El gran problema de las fake news es que llega a herir la democracia que hay. ¿Por qué? Porque vuelve de manera masiva voces que no existen. Y entonces la democracia, cuando tú estás tomando una decisión, pues obviamente consideras lo que la mayoría piensa. Entonces, si existe una mayoría artificial que está generando este ruido, tú como ser humano puede que no seas capaz de distinguir que no se trata de muchos seres humanos hablando de este tema. Entonces, les digo, es impresionante, se vuelve muy apasionante porque puedes hacer cosas que parecen magia, pero tanto como hay magia blanca y hay magia oscura, pues así también la tecnología. Todo depende en la parte de la responsabilidad con la cual la utilizas, los casos de uso y quién está detrás de ello, ¿no? Por eso siempre hay que cuestionarnos detrás de los algoritmos y detrás de lo que vemos, quién se encuentra, quién lo programó, con qué intención. Porque pues sí, o sea, parecen cosas muy padres y todo, pero como todos, fue programado por un ser humano y un ser humano tiene sus defectos y sus virtudes, ¿no? Y esos sesgos que puede traer culturalmente y esos sesgos de discriminación y todos estos prejuicios que tienen los seres humanos, puedes transmitírselo también a los algoritmos. El problema es que los algoritmos lo hacen a escalas muy, muy grandes, ¿no? A escalas que a lo mejor un ser humano jamás en toda su vida lograría. Entonces, pues sí, eso es, no sé, me hace pensar mucho, les digo, raya ya también en temas filosóficos y temas políticos y demás. Por eso Y yo éticos. considero, y éticos, sí, claro, por eso yo considero la inteligencia artificial un parteaguas en todo esto. La verdad es que este es un mundo Sí, tremendamente enorme y uno no se da cuenta porque realmente estábamos platicando de cuando alguien te pregunta inteligencia, ¿qué es la inteligencia artificial? Usualmente la gente lo relaciona a robots o cosas de ese estilo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que realmente está en todos lados y la tenemos alrededor y la tenemos en la palma de la mano y la tenemos absolutamente a donde vayamos. Entonces, es como bien interesante cómo siendo tan común hoy en día, aún así es tan desconocida y como decías antes, necesitamos conocerla para poder saber qué estamos haciendo, ¿no? sí, porque continuando con el comentario que les estaba haciendo hace ratito, hoy vivimos en un mundo donde la latencia es cero. ¿Qué significa que la latencia es cero? Que como tal cual, no sé si ustedes juegan videojuegos, pero cuando de repente hay latencia en los videojuegos, tú le dices a tu personaje que dispare y se tarda unos segundos y ya para cuando disparó ya te mataron, ¿no? Entonces, eso es como la latencia. Entonces, les decía, en el ejemplo de los CDs, tú tenías que esperarte a que salieran los CDs semanas, meses, incluso hasta años después para poderlos escuchar. Hoy en día cualquier artista saca su música y al segundo siguiente o al minuto siguiente tú ya la puedes escuchar. Digo, ayer fue el lanzamiento de Adele y a nivel mundial ya todo el mundo pudo escuchar su canción. Y no hubo necesidad de que esperarnos a que la productora distribuyera los discos y los trajera a nuestro país y lo fuéramos a la tienda a comprarlos. O sea, todo esto tiene que ver, ¿no? Y entonces por eso pareciera que nos movemos en diferentes líneas de tiempo, porque ya las cosas suceden más rápido, suceden a un clic de distancia, y entonces por eso se me hace súper interesante este fenómeno de la pandemia, porque antes de la pandemia tú decías como el mundo funciona de cierta manera, ¿no? Lo que hizo la pandemia fue adelantarnos aproximadamente unos 10 años en el tema de tecnología, y entonces tras casi, ¿qué van? Ya casi 2 años de haber entrado a la pandemia, nos hemos adelantado 10. Entonces, cuando tú sales al mundo real, el mundo real ya no es como tú lo conocías, ¿no? Por todas estas cosas que se habilitaron, por nuevas cosas que salieron, porque la gente tuvo tanto tiempo de sentarse en su casa a programar, a generar cosas nuevas, a que tú estuvieras alimentando algoritmos, generando información, que todo se movió muy rápido. Entonces, les digo, se vuelve un tema súper interesante y sí, o sea, en algún momento parece que la inteligencia artificial es un campo aislado, algo que se estudia por sí solo, pero por eso yo les digo, es más valioso cuando tú vienes de un campo diferente porque te das cuenta de que ese conocimiento lo puedes, digamos, traspolar a cualquier industria y lo que se está haciendo en inteligencia artificial no termina siendo más que una nueva herramienta para, digamos, descubrir, generar nuevas realidades, para acoplarnos a nuevas realidades. La inteligencia artificial no parece tener límites.
En el 2020, un equipo multidisciplinario de guatemaltecos crearon el chatbot Alma, un sistema de inteligencia artificial con información actualizada sobre la COVID-19. Algoritmos de inteligencia artificial ya están ayudando a biólogos a identificar especies de imágenes de cámaras trampa o drones, incluso identificar ballenas de imágenes satelitales. Tenemos inteligencia artificial en la agricultura, para el transporte eficiente y, como hoy aprendimos, para que nuestras compras de supermercado sean más sostenibles. Y tiene muchas funcionalidades. De hecho, yo en el intro del podcast algo que menciono es, yo creo que es el siguiente invento más revolucionario después del descubrimiento del fuego, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, donde la economía está cambiando gracias a la inteligencia artificial, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, o sea, a título personal, yo por eso soy súper apasionada del tema, porque digo como, es que esto es irreal, esto parece ciencia ficción y es nuestro día a día. Yo tengo un par de preguntas y ahí creo que entro un poquito en el tema de por qué, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede llegar a dar miedo, y es qué tan fácil es polarizar, por así decir, la opinión de una inteligencia artificial. Y segundo, ¿qué riesgos podría tener realmente? ¿Puede una inteligencia artificial hacer algo realmente malo para el ser humano si se llega a polarizar? ¿O simplemente es como que hay, bueno, el ser humano se va a dar cuenta que está polarizada y ya la desconecta, la apaga o pasa algo? ¿O no funciona así? Pues miren, como les decía, la inteligencia artificial no es más que programación que trata de replicar los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, son líneas de código programadas por seres humanos. Hay un tipo de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial que se divide en dos partes. Digo, aquí me voy a empezar a meter un poquito más técnico. Tienes el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es un ser humano dándole ejemplos sobre cómo tiene que comportarse. Imaginémonos otra vez el tema de cuando estás enseñándole a un bebé a hablar y le estás enseñando a reconocer entre perros y gatos. Tú le dices, esto es un perro, esto es un gato. Y entonces la próxima vez que él ve algún animalito peludo y demás, él es capaz de generalizar sin importar que los perros con el cual tú le enseñaste que era un perro fueran blancos y ve en la calle un perro negro, es capaz de generalizar y decir, esto es un perro. ¿Pero por qué? Porque tú ya le enseñaste muchos ejemplos o un par de ejemplos sobre cómo se ve un perro y cómo se ve un gato, ¿no? Entonces, eso es la parte de inteligencia artificial y de aprendizaje supervisado. Ahora, hay otro tipo de aprendizaje que es el aprendizaje no supervisado, que ahí es donde a veces se vuelven como cajas negras y donde es un poco delicado cuando aplicamos estos modelos, porque el aprendizaje no supervisado, lo que tú le dices a la computadora es, utiliza la matemática que tienes para encontrar patrones de comportamiento. ¿Qué patrones? Los que sean. Entonces tú puedes pasarle igual estas fotos de muchos perros y estas fotos de muchos gatos y decirle, ok, descubre cuáles son los patrones similares o los patrones diferentes entre estos set de imágenes. Y entonces la computadora va a sacar sus conclusiones y te va a decir, este grupo se parece y este otro grupo se parece. La computadora no tiene idea de si son perros, gatos, elefantes, solo te va a decir, estos grupos son similares entre sí y comparten características. Entonces, hasta ese punto, ahí es cuando se empieza a poner como complicado, porque si nosotros lo utilizamos para clasificar perritos y gatitos, pues puede que no haya tanto tema. Pero imagínense que utilizas, hablando de las experiencias laborales en las que he tenido, imagínense que tú utilizas este aprendizaje no supervisado para descubrir los patrones de comportamiento de buenos pagadores o malos pagadores de un crédito. Entonces la computadora solita va a decidir si le otorgas o no un crédito. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque es como una caja negra. El nivel de matemáticas que utiliza el aprendizaje no supervisado es muy elevado. Entonces no puedes como desarmarlo en partecitas para ver de dónde vino esa decisión. O sea, sí puedes, pero es muy, 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 muy complejo, ¿no? Entonces por eso que en ciertas industrias no se utiliza este aprendizaje no supervisado, porque puede llegar a ser perjudicial. Y más cuando se trata de trabajar con seres humanos, ¿no? O decisiones que impactan en la vida de seres humanos. Entonces, en ese sentido, la computadora o los algoritmos pueden ser peligrosos, ¿no? Pero no es como que sea peligroso de que un día la computadora va a agarrar y nos va a extinguir como humanidad, no. O sea, porque tú a la computadora la entrenas o a los algoritmos los entrenas para que cumplan ciertas funciones. Ahora, existen estos otros, por ejemplo, humanoides del estilo de Sofía, que ya aquí ya no estamos hablando solamente de un algoritmo, ya estamos hablando de la integración
de muchos algoritmos. Sofía, para quienes no la conocen, es un humanoide, el primer humanoide que tiene ya una nacionalidad. Es un robot que ya le dieron una nacionalidad. Y este humanoide, que digo, también tiene sus cosas, no, pero vamos a dejarlo ahorita así. Este humanoide es capaz de mantener conversaciones contigo, es capaz de que si tú le sonríes, te regresa una sonrisa, pero debemos de tenerle miedo. Yo diría no. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de tenerle miedo? Bueno, todavía la inteligencia artificial está muy en pañales, en el sentido de que aunque parezca impresionante que puedes seguirte una conversación en diferentes idiomas y es capaz de entender si estás triste, feliz o le estás coqueteando, estas inteligencias artificiales aprendieron todavía de ejemplos, aprendieron de una serie de cosas que los seres humanos le dijeron cómo debía de comportarse. Entonces, incluso cuando ya tienes estos muchos algoritmos consolidados en uno solo, que es esta personalidad de Sofía o este humanoide, todavía tiene sus limitantes. Claro que puedes desconectarla, todo puedes desconectarlo, así como puedes desconectar tu computadora. No es como que de repente va a decir, no, me va a desconectar. No, no, no. O sea, eso todavía no llegamos, estamos todavía muchos años de que esas cosas sucedan, ¿no? ¿Por qué? Porque las computadoras hoy o los algoritmos hoy en día todavía no son autónomos. Sí son autoprogramables, pero no son autónomos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces digo, todavía no llegamos a esos riesgos, todavía estas inteligencias artificiales que trabajan con integración de muchos modelos, porque tienes integración de modelo de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de voz, de procesamiento del lenguaje natural, también lo ligas con la parte del hardware, que es, bueno, si con el reconocimiento de imagen yo veo que la persona está sonriendo, bueno, detono una acción que es, ok, la computadora lo que va a hacer de vuelta es regresarme una sonrisa, ¿no? Es casi de, si esto, entonces esto, ¿no? Todavía, por eso les decía, Sofía suena un gran avance y parece, pues ya está de miedo, pero si le entiendes cómo funciona se queda todavía en un proceso programado por un ser humano que todavía no es capaz de tomar decisiones por sí solo, más allá de lo que aprendió o de con lo que fue programada. Entonces, digo, por eso todavía no es como que tengamos que tenerle miedo. Contestando a la pregunta que me hacías sobre si las computadoras o las inteligencias artificiales van a quitarnos los trabajos o van a ser más inteligentes que nosotros, la respuesta es muy simple. Sí van a ser más inteligentes que nosotros y sí nos van a quitar los trabajos. ¿Debemos preocuparnos por eso y debemos de tener miedo? No. ¿Por qué? Aquí viene la explicación más profunda. Normalmente las películas y los medios sensacionalistas les van a decir, la inteligencia artificial va a dominar el mundo y te va a quitar el trabajo y va a ser más inteligente que los seres humanos. Y sí, o sea, seamos sinceros, sí lo van a hacer, pero eso no tiene por qué ser malo. ¿Por qué? Veamos, los seres humanos, por ejemplo, en las capacidades que tenemos, por ejemplo, para clasificar imágenes, me voy a ir a lo más sencillito, pues los seres humanos, por ejemplo, si ustedes están nada más escuchando este podcast, yo uso lentes, ¿no? Entonces, mi capacidad visual está reducida a comparación de la capacidad visual que puede tener una computadora que tiene ligada una cámara con no sé cuántos megapíxeles de capacidad, ¿no? Para poder, pues, ver las imágenes, ¿no? Entonces, mi capacidad humana está limitada a lo que yo con mis lentes puedo ver. Las computadoras tú puedes hacerlas más potentes. Entonces, ¿va a poder resolver mejor tareas de clasificación que tienen que ver con visualización? Sí. ¿Tengo que preocuparme? No. ¿Por qué no tengo que preocuparme? Porque entonces yo puedo decir, oye, está perfecto, yo que utilizo lentes, pues mejor utilizo una inteligencia artificial a que ponga a hacer esta selección, yo la programo, yo le digo qué tareas tiene que hacer y entonces quito el margen de error que yo puedo tener en resolver esta tarea a través de una inteligencia artificial. Y ya está. Entonces, ¿me quitó mi trabajo? No necesariamente. ¿Hace tareas que yo solía hacer? Sí. ¿Y las hace mejor? También. El punto está en cuando tú te empiezas a preguntar, ok, ¿cuál es el rol que yo quiero tener en esta era algorítmica donde ya convivimos con inteligencias artificiales? ¿Mi rol va a estar preocuparme porque la computadora puede ver mejor que yo? Para nada. Mi rol tiene que estar en cómo utilizo esa herramienta para hacer mejor mi trabajo, para resolver mejores mis tareas. Ahora, algunos empleos van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque las computadoras ya los van a estar llevando a cabo. Ahora, ¿qué tipo de empleos son los que van a desaparecer? Aquellos que son fácilmente automatizables o que son repetitivos.
porque como ya les decía, las computadoras aprenden de ejemplos, aprenden de patrones. Entonces, si tú en tu trabajo no necesitas tener cierta creatividad, meterle cierto intelecto a las tareas que estás realizando, pues evidentemente va a llegar un algoritmo que con menor margen de error puede resolver estas tareas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte bonita y cuál es la parte que a mí me emociona y sobre la cual prefiero hablar cuando me hacen esta pregunta? Es, pues sí, van a desaparecer muchos, pero se van a crear el doble. ¿Por qué? Porque las posibilidades ahora aumentan de maneras exponenciales. Es como si ustedes voltean hace, ¿qué será? 5, 8 años, no existían los community managers. Es más, que eran las redes sociales, ¿no? Y hoy en día, después de las redes sociales, se crearon industrias, se creó un nuevo mercado de economía digital gracias a las redes sociales y se generaron muchos nuevos empleos, se generaron, por ejemplo, aquellas personas que son analistas de CRM, que son analistas de Google Ads, que te dicen cómo programarlos mejor, se crearon puestos como community managers, digo, hablando de cosas como muy sencillitas que a lo mejor podemos ubicar por ahí que hemos escuchado, pero así como surgió esto con las redes sociales, que para mí las redes sociales no ha sido el mayor invento de la humanidad, pero que la inteligencia artificial sí está teniendo más impacto, imagínense cuántas más posibilidades se abren. Ahora, aquí viene un reto que nos tiene que poner a reflexionar y que nos tiene que poner a pensar. Ya les decía, van a exigir estos nuevos empleos nuevas habilidades y por lo tanto para nosotros como seres humanos lo que nos exige es que podamos aprender más rápido. Les decía, los lenguajes de programación van a cambiar y van a evolucionar y todo esto va a evolucionar. Pero tú tienes la responsabilidad contigo mismo de evolucionar, si no al mismo paso, sí evolucionar a niveles más acelerados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú quieres ser capaz de aprender a trabajar con estas máquinas que están evolucionando muy rápido, tú tienes que tener algo que se llama learnability, que es la capacidad de aprender y desaprender cosas. Tú ya no te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad y en la carrera y ya está. ¿Por qué? Porque pues la tecnología está avanzando muy rápido y entonces si hoy sale una nueva aplicación tecnológica, tú tienes que ser capaz de decir, ok, ya este programa que utilizaba antes ya quedó en el olvido y ahora voy a aprender a utilizar este otro programa. Con el mismo área de expertise que yo tengo, con los mismos conocimientos en los problemas que hay en las industrias y demás, pero ahora utilizando una herramienta más potente. Entonces, ese es como el rol que tenemos que empezar a darnos cuenta que vamos a tener que vivir, el poder aprender y desaprender y por lo tanto en este aprender y desaprender poderle ser los nuevos jefes de la inteligencia artificial en lugar de que la inteligencia artificial sea quien se lleve mi trabajo, ¿no? Entonces es como un cambio de perspectiva importante y es por lo cual les digo, no tienen que tener miedo cuando digan, sí, la tecnología va a ser más inteligente que yo, está bien, que sea más inteligente, no pasa nada. A mí a lo mejor les va a pegar en el ego un ratito, pero después van a ver que es más provechoso. Y dos, pues tú tienes que ser lo suficientemente resiliente para irte adaptando a esta nueva línea del tiempo donde la tecnología te jala más rápido, donde los avances hacen que vayas más rápido, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que tienes que estar pensando en lugar de preocuparte de me va a quitar mi trabajo o va a ser más inteligente que yo. La humanidad siempre ha tenido estos dilemas con la tecnología y siempre hemos salido adelante. Hoy puedes elegir con qué canción quieres despertar. Hace algunas décadas era un insoportable bip que programabas en tu mesa de noche, pero hace apenas 2 siglos era una persona, el despertador humano, que debía ir tocando las puertas y ventanas de los clientes para despertarles. ¿Problemas con las ratas? Olvídate de las trampas, no existían. Eran personas las que tenían el oficio de cazar ratas en la Europa de hace algunos siglos. Las lámparas de la calle, los faroleros las debían encender manualmente, una a una. Los pines de boliche, era una persona la que los debía reorganizar. No digamos la cantidad de personas que se requerían para operar una red telefónica antes de que pudiéramos enviar Snapchats. No hay duda que seguiremos ingeniándonoslas. Y bueno, ahora sí creo que lamentablemente vamos a tener que ir cerrando. Solo antes de pasar a las preguntas finales, te queríamos preguntar y si nos cuentas un poquito de qué trata tu podcast para que nuestra audiencia también sepa en dónde pueden ir a aprender más de inteligencia artificial. Sí, mira, mi podcast se llama AI The New Sexy. Hablamos sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios,
lo hablamos en un lenguaje, así como ahorita me han escuchado, muy básico, muy tranqui, para que todos lo puedan entender, porque estamos enfocados en que llegue a personas que no desarrollan inteligencia artificial, sino que se están empezando a encontrar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es muy tranqui, hay algunos que sí subimos el nivel de tecnicismos un poquito, pero porque buscamos que también las personas que nos escuchan vayan creciendo y evolucionando en la capacidad de entender estos términos, ¿no? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @AI, es decir, AI de New Sexy. Te dejamos el enlace al podcast AI de New Sexy en las notas del episodio. ¿No? Y pues sí, o sea, ahorita lo que hacemos esta segunda temporada es entrevistar a gente que a lo mejor no tiene mucho que ver con inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial les está impactando, ¿no? En industrias creativas, en industria financiera, en industrias de políticas públicas, o bueno, más que industria, en temas de políticas públicas, en derechos digitales. Y pues hacemos como una charla que a veces raya también en lo filosófico, por lo mismo que vemos de la complejidad de los temas. Hay uno que me encanta, que también fue todo un trip el grabar ese episodio, donde hablamos sobre el transhumanismo, de si en algún momento, ahorita que me preguntabas, oye, las computadoras van a ser más inteligentes que nosotros, sí, pero va a llegar un momento también donde nosotros, digo, ya entra también en un tema de bioética y demás, donde vamos a poder integrar parte de esa inteligencia a las habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Así como nosotros hoy pudimos integrar a nosotros el usar lentes, los lentes son un artefacto externo que te ayuda a mejorar tu vista. De esa misma forma, vamos a poder incorporar estas nuevas tecnologías a nuestra humanidad, no necesariamente de maneras intrusivas como operaciones y así que luego es lo que hacen que dé miedo, sino pues a través de igual, a lo mejor un lente, un guante, un accesorio que te va a ayudar a poder tener capacidades de superhumanos, ¿no? Entonces, ese también fue un episodio que fue todo un trip y fue súper interesante de, bueno, pero ¿hasta dónde sí o hasta dónde no? Y son más que darles respuestas, les dejamos preguntas para que ustedes también las reflexionen y se las lleven y digan como, ok, ¿qué va a pasar mañana? O cosas que a lo mejor no habían preguntado, no se habían preguntado antes, pues que se las empiezan a preguntar. Y pues esa es la idea del podcast. Entonces, pues ahí está la invitación para que le den una vuelta y ojalá que puedan escuchar alguno de los episodios. Definitivamente hay muchas oportunidades para volarnos el cerebro escuchando ese podcast. Ya está agregado a la lista por escuchar. Pero ahorita ya vamos a cerrar. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Yo le diría, no te estreses, porque para mí era súper difícil. Digo, también traía como cierto, sentía que había como cierto compromiso con las personas a mi alrededor de satisfacer lo que ellos esperaban de mí, ¿no? Porque pues de una persona que estuvo en Olimpiadas Nacionales, de una persona que le iba muy bien en la escuela, yo decía como, pues es que no sé qué deba estudiar, o sea, si estudio comunicación tal vez les voy a fallar. No, o sea, es mantente fiel a ti mismo, mantente fiel a tus pasiones, es mucho tema de autoconocimiento y la vida solita te va poniendo las cosas, o más que la vida, tú te vas generando oportunidades, ¿no? Y entonces el haberte sido fiel a ti mismo te va a permitir que tú veas esas oportunidades. Si estás en algo que ni siquiera te interesa, vas a pasar de largo esas oportunidades y jamás vas a saber que existieron, ¿no? Entonces, yo le diría eso, no te estreses, mantente fiel, conócete muy bien, porque la única persona con la que vas a seguir conviviendo y con la que vas a lidiar y con la que vas a vivir los próximos años de tu vida es tú mismo, ¿no? Entonces, esto aplica tanto para el aspecto de salud mental, como para el aspecto académico, como para el aspecto incluso físico, de, oye, pues duerme tus horas, come bien, no tienes nada que demostrarle a nadie más. Y eso es muy importante cuando estás en la carrera o cuando estás en la prepa. Tú todo el tiempo, sin querer, estás tratando de demostrar cosas. Ok, relájate, no tienes nada que demostrarle nada a nadie más que a ti mismo. Entonces, creo que ese sería como el consejo. Me costó aprenderlo algunos años después, ya de pues, pasar por temas de crisis de ansiedad y cosas por el estilo que, digo, no lo hemos hablado, pero el tema de salud mental también es súper relevante en cómo también esta misma velocidad a veces nos hace meternos presiones
que tenemos que aprender a controlar, o más que controlar, a equilibrar, pues digo, es algo que si lo aprendemos desde muy jóvenes, nos va a servir mucho hacia el futuro y un tema de quién soy yo, cómo me relaciono, qué hago, cómo quiero verme, qué quiero estar haciendo, pero siempre manteniéndote fiel a ti más que cubrir las expectativas de las demás personas. Qué buenos consejos. Y bueno, la última pregunta que nos gusta hacerle a las personas que invitamos es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región? Pues mira, la herramienta que más me ha servido a mí y que la tenemos al alcance de todos es el Internet, ¿no? Que empieces a involucrarte, que empieces a investigar, que seas curioso, es lo que te va a abrir nuevos universos, como les decía, y lo que te va a hacer también que aprendas tú cosas nuevas. Y de alguna forma, si tú aprendes cosas nuevas, si tú reflexionas sobre cosas nuevas, terminas llevando estos temas de conversación también a los círculos que te rodean, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, igual ya mis amigos me hacen esas preguntas de, oye, Free, ¿y esta tecnología qué show, no? Y si yo no me hubiera acercado al Internet, pues yo no sabría que existían, ¿no? O sea, yo vivía en otra línea del tiempo, digo, aquí en México, pues sabrán, hay regiones de todo. Yo vivía en el Estado de México, que no es de las regiones, pues no es Ciudad de México, que es la capital y que hay de todo. Yo vivía, digamos, en condiciones, pues, digamos que mi primera computadora me la pude comprar bien hasta los 16 años. Las otras que tuve fueron regalos y demás de gente que veía que me llamaba la atención la tecnología. Entonces, mi mejor aliado siempre ha sido la tecnología, el Internet, crear comunidades, coincidir con estas personas. Entonces, yo creo que si pudiera darles un consejo sobre cómo crecer en la región, es acércate a estas comunidades, acércate a investigar, sé más curioso, acércate a abrir estos nuevos universos, abrirles la puerta y meterte poco a poquito. ¿Por qué? Porque vas a ampliar tu visión de lo que es todo. No hay una sola cosa que no puedas ampliar tu visión si no investigas en Internet, ¿no? Y al final eso ayuda mucho porque cuando tú eres un niño o un adolescente, estás limitado a las creencias y vivencias que hay en tu entorno, ¿no? Entonces tú no puedes soñar con algo que jamás has visto, ¿no? O sea, tú no puedes soñar con ser astronauta si no sabes que existen los astronautas. Entonces el Internet te abre esa ventana a diferentes líneas del tiempo, a diferentes universos, y te ayuda a también ser más ambicioso sobre lo que quieres, tanto para ti como para tu región, como para tu comunidad, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, busquen cuidar el contenido que consumen, ¿no? Porque así como yo les puedo decir, el Internet abre universos bien padres, pues el Internet también te lleva a lugares bien oscuros, ¿no? Te lleva a que a lo mejor te vuelvas adicto a una red social, te lleva a que te la pases solamente compartiendo memes, que no está mal. Los memes tienen su finalidad y su propósito cultural también, pero no limites un arma tan potente como es el Internet a redes sociales, ¿no? Hay muchísimo más allá. Al final, yo les decía, si no te vuelves un creativo, y por creativo me refiero también a / creador, lo único que estás haciendo en este mundo es consumir música, consumir información, y al final creo que, o a mí me gusta pensarlo en mi persona, yo no vengo a ser un consumidor de este mundo, yo vengo a ser un creador, ¿no? A generar estas nuevas ideas, estas nuevas hipótesis, estos nuevos pensamientos, estos nuevos programas, y me gusta verme como creadora, ¿no? Más que como consumidora. ¿Quién quiere ser solamente un consumidor? ¿No? Entonces, utiliza el Internet como arma de creación más que como arma de consumismo. Gracias, Frida, por recordarnos lo importante que es seguir nuestras pasiones, ser fieles a nosotras mismas y aprender a filtrar el ruido externo tanto en nuestra vida real como en el mundo digital. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir alimentando los algoritmos para que nuestro podcast pueda llegar a más personas. Si te gusta lo que hacemos, nos puedes apoyar compartiendo este episodio y suscribiéndote a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida. Así de simple. Pero si nos dejas un review en Apple Podcasts o en Facebook, te lo agradeceríamos aún más. Y si quieres ser tú o alguien que conoces la siguiente persona en Epistemas, no dudes en escribirnos.
Hasta la próxima semana.